Desaparecer es imposible en la existencia que conocemos. Desaparecer cosas, personas, siempre ha sido asunto de magos. Pero si la desaparición es cosa de magos y artistas, ¿por qué existe en la tipología delictiva el concepto de desaparición forzada? ¿Cómo fue que la criminología, que es una disciplina basada en hechos, comenzó a hablar de desapariciones? ¿Qué tuvo que pasar para que eso sucediera? Durante la última dictadura, hubo un plan sistemático para matar a grupos de personas opositoras al régimen. El modo de operar fue el secuestro, la detención en centros clandestinos, la tortura, el asesinato y el ocultamiento de los cuerpos. Y en muchos casos, el robo de sus hijos. A las personas que se mató y cuyos cuerpos fueron escondidos, se las llama detenidos desaparecidos. Estos desaparecidos incluyen a hombres, mujeres, niños y niñas. La idea que lleva implícita el término desaparición forzada es un crimen cometido por el Estado o un agente estatal o una fuerza paramilitar y la desaparición física de la persona que es víctima de ese crimen. Se utiliza el término desaparición porque no se ajusta a ningún otro término de los legales, es decir, no tenemos la certeza de que hay una muerte, de que hay un homicidio, tampoco tenemos la certeza de que hay una privación de libertad, no hay un secuestro, no hay nada que nos permita decir o saber dónde está esa persona, en qué condiciones está esa persona. ¿Qué nombra la desaparición forzada? Yo creo que nombra lo innombrable, porque no puede decir muerto, no puede decir asesinado, porque no está el cuerpo. Es un término tristemente asumido por el Estado argentino, pero actualmente siguen existiendo hechos de esa naturaleza y por eso se lo utiliza. Mariú Carrera forma parte de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza. ¿Cómo fue que Mariú empezó a nombrar la desaparición forzada? ¿Cómo fue que eso entró en su vida? Bueno, eso entra el 21 de octubre de 1976, cuando de nuestra casa secuestran a mi primer esposo, a Rubén Bravo, que era secretario general de actores de la Asociación de Actores de Mendoza, y continúa después con la desaparición de mi hermano Marcelo, el 24 de noviembre, y después de Adriana Bonoldi, su esposa, que estaba embarazada. A eso, bueno, la suma de la desaparición de otros compañeros. Rubén, Marcelo, Adriana y el bebé de Adriana jamás regresaron a su casa. Mariú aún está buscando saber la verdad sobre lo que pasó con ellos. Supimos luego que el bebé de Adriana no fue el único secuestrado por la dictadura, porque más de 30 años después, algunos de esos bebés desaparecidos habían sobrevivido, y pasaron muchos años de su vida sin saber su identidad, hasta que se hicieron adultos y comenzaron a averiguarla. Uno de esos bebés es Claudia. Soy Claudia Domínguez Castro, nieta restituida número 117. El término desaparición forzada en sí lo escuché posterior a mi restitución. Anteriormente escuchaba el término desaparecidos y en realidad el término desaparecidos era una palabra etérea, intangible. Realmente después de mi restitución empecé a escuchar que la desaparición forzada había tocado a mi papá y a mi mamá, y en esa búsqueda y en esa necesidad de información, de buscar bibliografía, de escucharla en los juicios, de que me la explicaran inicialmente los abogados, pude, digamos, decir que la desaparición forzada nos había tocado a los tres. Los nietos recuperados, como Claudia, fueron reconstruyendo su historia y la de sus padres desaparecidos a partir de lo que otros familiares les fueron contando. Sin embargo, esa historia sigue llena de zonas inciertas. En realidad mi mamá, que se la llevan un 9 de diciembre del año 77, a partir de ese momento no se sabe, no hay información en cuanto a dónde estuvo y qué es lo que sucedió con ella.
Sí ratificamos que yo he nacido en algún centro clandestino, no se sabe dónde, no fue vista, y a partir de allí el momento en el que llego a la familia que me cría es el 15 de marzo. Mi partida de nacimiento está dada el 13 de marzo del año 78, por lo cual está dentro de la fecha probable de parto, o sea, no es tan alejada. Mi mamá tenía fecha probable de parto el 10 de marzo o a partir del 10 de marzo, por lo cual sería una fecha real. Recién nacida llego al matrimonio, inclusive pierdo el cordón umbilical ahí, o sea que es probable que yo haya llegado, como a mí me dicen, el 15 de marzo, ahora no sé esos 2 días si puedo haber estado con mi mamá, si puedo haber estado en otro lugar, esos datos no los tengo. El delito, para el derecho penal, es un acto que abandona el camino de la ley. ¿Cómo fue que el derecho penal abandonó el camino de lo empíricamente posible? ¿Cómo fue que tuvo que nombrar un delito como desaparición? Nosotros lo comenzamos a incorporar en la Argentina en la última dictadura militar, porque fue una práctica sistemática de la última dictadura. No comienza siendo una desaparición forzada, comienza siendo un secuestro y comienza con la expectativa, la credulidad de que los vamos a encontrar, de que los van a entregar, de que los van a regresar a la casa. Entonces, durante muchos años es eso lo que nosotros mantenemos. Y cuando vamos pidiendo aparición con vida o verdad y justicia, en realidad para nosotros la única verdad aceptable era el regreso de ellos con vida. Los hechos no eran catalogados como desapariciones forzadas, fueron catalogados muchos de ellos como privaciones ilegítimas de la libertad, como dije recién. Cuando el tiempo que esa privación ilegítima de la libertad se prolongaba y no había posibilidad de creer que esta persona seguía con vida, se juzgaba como homicidio. Entonces, cuando nosotros hemos tenido que juzgar los hechos cometidos en la última dictadura militar, si bien hablamos de desaparición forzada, a los responsables que se ha condenado, no se los ha condenado por ese delito, porque cuando cometieron esos hechos, eso no existía como delito. A la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, por ser partícipe primario penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza. Bien, la desaparición forzada no existía como delito, pero sí eran delitos el secuestro y el homicidio. Entonces, cuando los familiares denunciaban los secuestros, ¿qué respuesta obtenían? Las autoridades militares de la época no asumían que cuando se reclamaba por el paradero de una persona para saber dónde estaba, se decía que había sido secuestrada o si había sido sacada de un domicilio, del trabajo o en la vía pública por personas que estaban vestidas de civil, pero que por el armamento o por la forma de proceder podrían pertenecer a alguna fuerza militar o paramilitar o paragubernamental. La primera excusa siempre fue el no pertenecen o no responden a la autoridad estatal o a la autoridad militar que estaba gobernando en ese momento. La segunda respuesta es, bueno, denos un dato más, díganos algo más, porque si su hijo, por ejemplo, le decían a las madres, usted nos dice que militaba en alguna organización política, en alguna organización estudiantil, bueno, puede estar escondido, en virtud de los decretos que se han dictado y se prohíben este tipo de actividades, puede que se haya ido del país, que esté en otro lugar. Durante muchos años nos planteaban que se habían ido, que los tenían secuestrados grupos montoneros, o generalmente decía que eran montoneros los que los habían secuestrado, que estaban en otros países, que se habían ido con otras mujeres. A partir de la investigación de los organismos de derechos humanos, las mentiras del sistema judicial empiezan a salir a la luz. CONADI me contacta en el año 2015 para, bueno,
decirme que debido a un proceso de investigación se había detectado que mi partida de nacimiento, que en ella habían posibilidad de información fraudulenta, que eso no estaba constatado y que bueno, la única posibilidad de constatarlo era ofrecerme que voluntariamente me hiciera un ADN. En ese momento yo me asombro de esa información porque digo, primero no tenía idea, no tenía nada de información, más allá de que yo veía y que sabía que se estaban buscando nietos o que estaban buscando hijos de personas desaparecidas, pero yo seguía sin tener esa materialización del hecho, o sea, seguía pensando que quiénes eran esos desaparecidos, qué había sucedido, si algo habrían hecho, no sé, no eran materializados, no eran reales para mí. La realidad se construye de hechos, pero también de relatos. Somos la historia que nos contaron sobre nosotros, o quizás también somos la historia que se nos ocultó. Y ahí empecé como a unir esos eslabones dudosos que había tenido en mi vida con respecto a historias, con respecto a personas, pero en mi interior lo seguía negando, seguía diciendo no, esto es una movida, algo que alguien quiere hacer tal vez para hacerme daño, tal vez con algo que yo no sé, o con algo que quieran hacerle a mis padres de crianza, y de esa manera lo manifiesto en ese llamado, pero bueno, a la vez en mi interior uní todo y dije, esta es la verdad que yo estaba buscando. Esta construcción fue asumida por el Estado con la vuelta a la democracia. En el 79 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a Argentina, hace una visita, recibe denuncias, inspecciona posibles centros de clandestinos de detención, que obviamente para esa época se ayornaban y no parecían centros de detención, se entrevistó con autoridades y bueno, en su informe, que es un instrumento riquísimo también para la historia argentina, ya hablan de hechos y denuncias de desapariciones forzadas. Llaman, era la misma persona que me había contactado de CONADI y bueno, me dice, para alegría nuestra, tenemos el resultado de tu ADN y es positivo. Bueno, en ese momento yo, no sé, creo que perdí noción física del tiempo y del espacio. Los padres de Claudia siguen desaparecidos. Hasta hoy no se han encontrado sus restos. Sin embargo, los familiares de detenidos desaparecidos, durante años, investigaron, levantaron tumbas y buscaron a sus compañeros. El hallazgo de los restos de algunos de ellos sirvió como prueba para juzgar los crímenes de muchos más. Cuando los familiares encontraban los restos de sus compañeros, los inundaba una extraña alegría. ¿Qué se siente al enterrar a un compañero desaparecido? Primero en todo esto nosotros hemos hecho un proceso colectivo y los compañeros fueron transformándose, aun cuando no los conocimos a todos personalmente, pero se fueron transformando en nuestros compañeros, en nuestros hermanos, en nuestros. Y creo que es eso lo que produce una alegría distinta. Regresarlo a su hogar, a sus padres, a su espacio. Y por otro lado, demostrar que no se había ido con otra, que no era un cualquiera, que estaba a 4 metros de profundidad con 32 balazos en el cuerpo, y que eso era una prueba para la justicia. Y nosotros buscábamos pruebas para demostrar que todo lo que nos habían dicho eran mentiras. Lo primero que tuve en mi cabeza fue ordenar ese momento que para mí fue trágico, era una información totalmente descolocada de lo que yo suponía, porque cuando yo me hice el análisis de ADN supuse que me iba a dar negativo. Pasaron tantas de esas cosas, de ordenar y estructurar esa tragedia, que era en ese momento esa noticia, que lo que menos hice fue preguntar por mis padres, por mis abuelos, no lo hacía material. Me pregunto, no sé quiénes son mis padres. O sea, no pregunté ni siquiera el nombre de mi papá y de mi mamá, esa persona que llamaba
Así es que en un mensaje de texto le pido por favor que me mande, por eso tan frío todo, cómo a uno cuesta o cómo evoluciona esto de la información, de lo material, de cómo va uno transitando esto desde el inicio hasta este momento, que por mensaje de texto me entero cómo era el nombre: Gladys Castro y Walter Domínguez. Esto es lo peor que ha sucedido, que se puede llegar a hacer por un gobierno, que es la desaparición forzada. Es no entregar el cuerpo de una persona. Es peor que la muerte misma, porque es el robo de esa muerte. No unía estas desapariciones con esta desaparición forzada, con esta lucha, con que ellos eran mis padres. Pero inicialmente lo que necesité fue empatizarme con mis abuelas y acompañarlas. Cuando yo las conocí a ellas, que fue al poco tiempo después de enterarme, fueron pocos días los que pasaron y las conocí y pude conocer de mis padres y de mi historia, sentí eso, lo que había supuesto, que era que no quería que ellas pasaran más tiempo buscándome. Algo que tiene que ver con la humanidad, porque la humanidad necesita de la vida, del nacimiento y de la muerte. Necesita para seguir, necesita de ese continuo que es la vida y la muerte, la vida y la muerte, la vida y la muerte, para que haya vida. Se estima que son más de 500 los niños nacidos en cautiverio. Muchos de ellos están aún desaparecidos. Cada vez que un niño de estos, ahora adulto, recupera su identidad, las abuelas de Plaza de Mayo le asignan un número de recuperación y publican esa verdad que nos pertenece a todos. Me hacía ruido el hecho de que mi nombre fuese transformado en un número y que el resto de las personas por ahí, antes de saber tu nombre, te reconocieran por un número. Pero el paso del tiempo hizo que yo ahora me sienta como bendecida un poco con ese número, porque fui la afortunada número 117, y mis abuelas también.